Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. ¿Preparados? ¿Listos? Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien podía haber terminado como una verdadera tragedia, todavía nos va a regalar, intuyo, más de una sonrisa. Casualmente no estoy con estas risas hablando del golpe de Estado que ha tenido lugar recientemente en Bolivia. El día de ayer han estado desarrollándose todos estos hechos y lo cierto es que estamos hablando de hechos absolutamente inconcebibles, hechos absolutamente históricos, a la par que hechos absolutamente ridículos. Y es que este ridículo de Estados Unidos, y enseguida vamos a explicar por qué muy probablemente sea precisamente un ridículo de Estados Unidos, desde luego ha sido una tremenda bofetada para la administración Biden y no sé, o sea, por lo surrealista de cómo se ha organizado, por lo surrealista de cómo ha transcurrido, yo creo que merece la pena detenernos a comentarlo. Ya me diréis vosotros mismos en comentarios qué os parece, si realmente esto ha sido fruto de la organización de la administración Biden o si ha sido un autogolpe, como están diciendo por ahí. Por supuesto, en la geopolítica no hay verdades reveladas, así que aquí, si bien vamos a hablar de hechos e incluso voy a tratar de introducir algunas imágenes, sin embargo, probablemente algunas de ellas no podrán entrar porque en ciertas redes sociales no se pueden publicar según qué cosas, de modo que en el caso de que no pueda publicarlas, lo que voy a hacer será dejar enlaces con los vídeos en cuestión en un comentario fijado, así como en la descripción de este vídeo, y por supuesto las vais a poder encontrar en mi canal de Telegram, que es Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, donde pues comentamos tanto la última actualidad del conflicto ucraniano como la última actualidad geopolítica en términos generales. Dicho esto, vamos directamente al grano. Ayer en Bolivia tuvo lugar un intento de golpe de Estado que trató de realizar el general Zúñiga contra el presidente Luis Arce, y que a todo esto tanto ha transcurrido como ha terminado de una forma, a mi parecer, absolutamente surrealista. Y aquí quizás habría que remontarnos a un par de días, y es que el general en cuestión había hecho unas declaraciones hace 2 días, si no me equivoco, que tenían que ver directamente con Evo Morales. Lo quería pues entre derrocar, ahorcar, bueno, pues en fin, que mostraba, digamos, su desacuerdo total con las políticas de Evo Morales, después de lo cual, justo al día siguiente, aún a pesar de los desacuerdos que hay entre Luis Arce y Evo Morales, aunque forman parte en principio de más o menos la misma corriente ideológica, pero bueno, pues tienen ahí sus cosas casi que a nivel personal. Sin embargo, el presidente obviamente no podía hacer otra cosa que no fuera destituir al general en cuestión, y entonces al día siguiente el señor reunió una serie de efectivos militares que pues casi que han sido poco menos que 4 tanquetas, unos cientos de hombres, y fue directamente a La Paz, al Palacio Presidencial. Han ocupado toda la plaza, había un montón de militares por todas partes, y a partir de ahí comenzaron a suceder hechos absolutamente surrealistas en el Palacio Presidencial. Han estado pues prácticamente taponando y tapando puertas con muebles para que no pudieran entrar. Los soldados utilizaron una de las tanquetas para tratar de abrir las puertas en cuestión, que tú ya lo ves, y esto parece una película de Berlanga, como diríamos en España. O sea, aquí creo que la palabra surrealista la voy a repetir en más de una ocasión, por decirlo de una forma suave, pero es que ya me diréis vosotros en dónde se ha visto. Pero bueno, pues en fin, los militares se mostraban absolutamente
absolutamente decididos. Aquí hacemos un pequeño inciso y vamos a mencionar el curiosísimo hecho, varios curiosísimos hechos que son, por un lado, que Estados Unidos trató de llevar golpes de Estado militares en más o menos un 66% de los países de Sudamérica y en más de la mitad de los países latinoamericanos, y además recientemente, particularmente en el mes de abril, Bolivia se mostró deseosa de entrar en el grupo BRICS y además es el país que cuenta con las mayores reservas de litio del mundo. Y justo 2 meses después, que además yo esto lo publiqué en mi canal de Telegram, dejaré el enlace para que veáis las fechas exactas, pero creo que era algo así como el 24 de abril, mostraban su deseo de unirse al grupo BRICS, pues, y el 26 de junio tenemos este intento de golpe de Estado por lo militar, con lo cual, pues bueno, ya me diréis vosotros dónde tenemos que mirar. Me imagino que precisamente a Rusia no, puesto que además justo en estos meses se produjo una visita del presidente Arce a Rusia y allí fue precisamente donde mostró su deseo de unirse a los BRICS y en general, pues digamos que expresó su buena relación y su absoluta disposición de seguir colaborando con la Federación de Rusia y tratar de construir una relación aún más estrecha, de modo que pues no me digáis que a Vladimir Putin le fuera necesario ni cómodo ni útil sustituir al presidente en cuestión, con el cual mantenía, repito, una relación inmejorable, pero si miramos justo al otro lado de la balanza, Estados Unidos pudiera que sí, además ya lo hemos visto, cuentan con un amplísimo historial de todo tipo de intervenciones militares realizadas en América Latina. Bueno, pues en fin, estos son los hechos. Entonces ellos tratan de romper las puertas con una tanqueta, al final lo terminan consiguiendo, entran y entonces el presidente Arce sale, pronuncia un discurso en el cual se dirige a la nación, dice que prevalecerá la democracia. Nos encontramos en una situación en la que el gobierno nacional se encuentra aquí en Casa Grande, junto a su gabinete de ministros, ministras, junto a nuestro hermano vicepresidente, junto al pueblo boliviano y junto a los buenos militares que saben respetar la constitución política del Estado. Haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano. Saludamos al pueblo boliviano que ha noticiado de estos acontecimientos, está aquí rodeando la Plaza Murillo. Y posteriormente se dirige a los militares y se enfrenta de una forma absolutamente valiente, que yo no sé si cualquier persona sería capaz de hacer eso mismo, al general Zúñiga, con el cual mantiene una conversación también casi que más surrealista que todos los hechos anteriormente mencionados. No repita la historia, general. No se equivoque, general. No se equivoque, general. Van a darle baja, general. Están saliendo hoy.
le dice básicamente que la autoridad es él. Al principio el general dice que no, que nosotros no queremos, que no nos vamos a dar media vuelta, que no nos vamos a ningún lado, pero el presidente insiste y al final, y esto yo creo que es lo más surrealista de la historia, o sea, iban muy lanzados, muy decididos, lo podéis ver vosotros mismos en las imágenes, ya sea si las he incluido aquí o ya sea pues si habéis ido a estos enlaces que os he dejado en el comentario fijado. Y es que, vamos, no le cabe a nadie en la cabeza que alguien monta un intento de golpe de Estado simplemente para que en algún momento pueda echarse para atrás, en el sentido de que creo que todo el mundo entiende que hay que tratar de ir hasta las últimas consecuencias, es lo lógico, sobre todo si se quiere conservar ya no tanto la vida propia, sino bueno, la reputación, y además pues si realmente se quiere llevar a cabo un golpe de Estado exitoso. Sin embargo, pues en el mundo sí que ha habido casos de militares que se echaron para atrás, pues que aquí iban tan lanzados que, repito, utilizaron una tanqueta para tratar de romper la puerta del Palacio Presidencial. O sea, es que, no sé, en mi cabeza yo estaba viendo esto, estaba alucinando en colores, obviamente, y estaba pensando que, madre mía, pobre Bolivia, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues obviamente una época de inestabilidad política tremenda, porque los golpes de Estado, salvo cuando vengan realmente del pueblo, y aún así, bueno, siempre suponen inestabilidad, para bien o para mal, pero al final los que lo terminan pasando peor que nadie son los ciudadanos de a pie, ¿no? Y al final ha resultado ser que, tras una conversación con Luis Arce, el general Zúñiga decide dar media vuelta y los militares, básicamente con las mismas tanquetas, se retiran exactamente por donde han venido. Ya me diréis qué opinión os merecen los hechos en cuestión, y lo que me gustaría mencionar aquí, antes de que se me olvide, han sido algunas declaraciones tanto de los medios, sobre todo los medios occidentales, que han sido tremendos a la hora de hablar de esta cuestión, puesto que algunos medios españoles, si no me equivoco fue el periódico ABC, que en vez de escribir golpe militar, escribió algo así como movilización de militares, que tú dices, hombre, ya habréis recibido el sobre correspondiente de la OTAN, pero por favor, haberos cuidado un poquito las formas. ¿Qué clase de movilización militar es esa? Si no es directamente un golpe de Estado. Pero, por supuesto, en la propia Bolivia, pues hay todo tipo de opositores que se han expresado al respecto, y se ve que el ridículo de Estados Unidos ha sido tal que no solo ha consistido en el hecho de que el general, al que probablemente hayan convencido y probablemente le hayan pintado el cuadro muy muy positivo, diciéndole estos, vamos, no van a aguantar ni media, tú tiras para adelante y con las 4 tanquetas nos tomas el país entero, porque además una de las cosas que él exigía era la liberación de los presos políticos, y entre esos presos se encuentra la expresidenta de Bolivia, que era algo así como la protegida total de Estados Unidos. O sea, que ya me diréis, ¿no?, quién pudiera estar detrás con semejantes exigencias, que era una, ¿no?, de las exigencias. Y el hombre simplemente pensaba que todo iba a ser un pedazo de éxito, y en el momento en el que vio que quizás no tenía medios suficientes, o quizás pues esto podía desatar realmente un conflicto armado, que el presidente estaba delante de él, pues terminó achantándose. Y a todo esto al final hizo unas declaraciones que yo creo que señalan aún más a Estados Unidos, pero bueno, pues vamos por partes. El caso es que pues tanto como al general le parece que le han engañado y le habrán convencido de que todo iba a ir sobre ruedas, al final no resultó así. Los analistas pagados, intuyo, con el dinerito de la OTAN, no en el sentido de que les paguen directamente, sino que muy probablemente sus cadenas donde trabajan reciban la pertinente subvención.
No tengo pruebas, pero tampoco es que tenga demasiadas dudas. El caso es que uno de esos analistas, yo no le conocía, pero lo he visto en la red social de X y lo cierto es que me ha parecido inmejorable cómo ha ido desarrollándose el relato en cuestión y he pensado qué ridículos los de la OTAN que no han mandado los sobres informativos correspondientes, o sea, la notita de tenemos que decir esto, esto, esto y lo otro, puesto que han ido cambiando de relato y se les ha ido cayendo la sonrisa. Pues bien, aquí estamos hablando de un tal Eduardo Menoni, que dice ser periodista y analista político, fundador de la Libertad Media, presidente de Voz La Libre, bueno, en fin, pues este señor, bueno, no es de Bolivia, parece que es de Venezuela. Bueno, aquí pone realmente Colombia, pero aquí hay algo que es director de Venezuela Foro Lima. Bueno, en fin, que me vais a perdonar, pues que yo a este señor no le conozco de nada, pero me han parecido las declaraciones absolutamente dignas de mencionar. Bueno, pues Eduardo Menoni al principio escribía una noticia en X, todo esto sucedió en X, de última hora. Militares bolivianos se alzan y dan golpe de estado contra el gobierno socialista de Luis Arce. Los militares se cansaron del comunismo y el crimen. Tiemblan los comunistas en Bolivia y la región. ¿Apoyas este movimiento militar contra la izquierda en Bolivia? Así fue como comenzaba la cosa. Luego el señor no hacía más que calentar. Se inicia la primavera libertaria en América. Soldados patriotas se alzan y dan golpe de estado contra el régimen comunista de Bolivia. El foro de Sao Paulo y los lacayos de Soros entran en pánico. Saben que este levantamiento se extenderá pronto a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Qué manera de mezclar churras con merinas, pero seguimos porque el general Zúñiga en algún momento habrá dado alguna declaración. Entonces Eduardo Menoni ya cogía la cuenta de X y la sacudía entera. Última hora, el general patriota Juan José Zúñiga, líder del golpe de estado en Bolivia, dice vamos a restablecer la democracia y deja claro que no aceptarán órdenes del presidente socialista Luis Arce. Recalco especialmente que no aceptarán órdenes. ¿Apoyas esta rebelión de este valiente anticomunista? Y después, cuando el presidente Arce salió a hablar con el general Zúñiga y resultó ser que aquello de no aceptar órdenes de un presidente comunista pues eran unas cuantas palabras lanzadas así como un poquito al viento a ver si llegaban a alguna parte y al final no llegaron a ninguna. Eduardo Menoni cambiaba de pie en el aire, no arrestan al general Zúñiga y lo dejan ir. Con todo lo que le apoyaba debería alegrarse y está el hombre como muy confundido. Dice que dará rueda de prensa en breve desde Miraflores. Luis Arce sale a saludar a seguidores desde el Palacio Presidencial. ¿Es posible que todo haya sido un autogolpe socialista para victimizarse y atacar a la derecha? Bueno, aquí tenemos que hacer un inciso porque se produce efectivamente esta rueda de prensa del general Zúñiga en la cual él habla y hace unas declaraciones que desde mi humilde punto de vista señalan aún más a Estados Unidos. Ya le habrán dicho qué es lo que tiene que decir. Entonces el hombre, pues como al final ha terminado el golpe de estado de una forma pacífica, obviamente con él tratan de ser lo más considerados posible, tratan de que también intente explicarse, le prestan todos los medios. Bueno, pues en principio todo transcurre dentro de la más absoluta libertad de expresión, porque, bueno, ya me diréis vosotros, a mí me sorprendió mucho la actuación de Bolivia en este sentido, porque ya me diréis vosotros en qué país, ¿no? Alguien da un golpe de estado y después una rueda de prensa, pero el caso es que efectivamente le dejan expresarse y en la rueda de prensa en cuestión dice que todo ha sido porque hace unos días el propio presidente se le acercó, le dijo que iba muy mal en las encuestas, que algo había que hacer y entonces él le preguntó en plan, señor, pues yo saco los tanques y le dijo, pues sí, saca los tanques. De modo que, pues como que el propio presidente Arce quería organizar este autogolpe para luego salir, ¿no? Como el ganador del mismo, como que el gobierno se mantiene, salimos más fuertes. No, yo venía, papá, tenía tu rebelión. Ya, el presidente me dijo
La situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. La camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me encuentro tranquilo. No, usted va Yo he venido, por eso he venido. Tiene que por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Me saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacacha. ¿Ya? Sin embargo, la primera pregunta que me surge a la hora de escuchar estas declaraciones es si alguien realmente organiza un golpe de Estado de estas características, ¿no? Tal y como dice el general Zúñiga que efectivamente sucedió, ¿acaso no formaría parte del plan nunca hablar del hecho de por qué se organizó eso en primer lugar? O bueno, del hecho de que fuera una cosa organizada. Eso para empezar, para seguir, ¿en qué lugar deja eso al propio general? Los militares suelen tener bastante honor a la hora de pues seguir el objetivo X o el objetivo Y, pueden estar equivocados, pueden caer en contradicciones, pero al fin y al cabo generalmente son personas que se mueven por ideales, que no se mueven por únicamente recompensas monetarias. Es decir, cuando digo que desde Estados Unidos muy probablemente le hayan engañado es porque él estaría convencido de que el presidente no es nada, no conlleva nada positivo para Bolivia y muy probablemente lo pensara de antes. Lo que pasa es que le dijeron que derrocarlo, como diría Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español, no era cosa, bueno, no, aquí parafraseando un poco a Mariano Rajoy, no era una cosa difícil o, dicho de otra forma, era una cosa fácil, que Mariano Rajoy lo decía exactamente al revés. Pues bien, ¿en qué lugar le deja eso a él? Es decir, que ha organizado una cosa que se sabía de antemano que era falsa, sacó a sus hombres. Los generales no suelen actuar de esta forma y aquí no es que le esté protegiendo, es que he tenido mucho trato con militares de todo tipo y tamaño, de todo rango, y os aseguro que la gran mayoría de ellos se mueven por convicciones realmente fuertes, si son grandes patriotas, entendiendo el patriotismo cada uno, ¿no?, desde su punto de vista. Y en general, pues es como muy curioso, ¿no?, que el presidente organiza un autogolpe y después le presta un micrófono al señor para que cuente que efectivamente ha sido un autogolpe, aunque haya terminado de forma exitosa. No sé, me parece realmente extraño. Ya me diréis vosotros qué os parece, o sea, si ha sido efectivamente un autogolpe o si no, porque esto nunca lo vamos a saber del todo. Sin embargo, creo que hay bastantes hechos que apuntan directamente a Estados Unidos y en este caso el ridículo que ha sido tremendo, que al final le hayan dicho al general: tú sal y di que son ellos los que se lo organizaron, y la población, claro, la gente es tonta y te va a creer a pie juntillas. Bueno, en fin, no sé exactamente qué se esperaban, pero desde luego dudo mucho que en Bolivia este mensaje termine calando. Y por último, Eduardo Menoni termina con un última hora después de las declaraciones del general Zúñiga. Claro, toda la verdad salió a la luz. El presidente comunista de Bolivia, Luis Arce, fabricó un intento de golpe de Estado para mejorar su imagen y ganar poder sobre Evo Morales. Fue un autogolpe al estilo de Chávez y Correa. No fue la CIA, han sido los mismos progres. Bueno, ¿cómo no? Claro, la CIA no ha tenido absolutamente nada que ver, y el hecho de que Bolivia tenga unas reservas de litio que te pasa, seguro que tampoco, y la amistad de Luis Arce con Vladimir Putin, muchísimo menos. En fin, hasta aquí la historia sobre el tremendo ridículo estadounidense, y es que últimamente en aquello de organizar golpes de Estado, que hace algún tiempo, cuando todavía mantenían más o menos intacta su hegemonía a nivel mundial, les salían bastante bien, en el sentido de que terminaban siendo exitosos, pero es que ahora parece que Estados Unidos, incluso en este sentido, no levanta cabeza.